Aquí seguimos con más contenido en Despierta RD, las 7:39 minutos de la mañana de este Tú viernes luces muy 10 de julio de contenta. este año Tiene, 2020. tiene mucho ánimo. Claro que sí, mucha energía, Hoy es mucho viernes. entusiasmo. Hoy Sí. es viernes, viernes, que te quiero viernes. Y nos acompaña una joven que viene con una propuesta muy interesante que ha venido desarrollando el despacho de la vicepresidencia. Ella es Nadime Bachá y es la directora o la coordinadora operativa del programa Cultura Ciudadana de la vicepresidencia. Así que muy buenos días, estás muy hermosa. Gracias por estar con nosotros aquí en Despierta RD. Creo que ella nació así. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a ustedes por permitirnos el día de hoy poder contarle a la ciudadanía qué tenemos para ellos y cómo pueden encontrar asistencia. Cultura Ciudadana. ¿Qué es eso? Sí, vamos a contextualizar un poquito. Cultura Ciudadana es un programa de la vicepresidencia, como bien decías, y ahí nosotros tratamos de desnaturalizar conductas violentas, dígase aquellas actitudes, creencias que tenemos como dominicanos que muchas veces por no conocer otra vía, pues entonces caemos en lo que es la violencia y desafortunadamente en el caso de las parejas, en el feminicidio. Entonces, Cultura Ciudadana trata de darle herramientas a los ciudadanos dominicanos para que puedan hacerlo mejor y ver que sí es bueno poder hacerlo de una manera que se vuelva moda, porque cuando ve el ciudadano de al lado que yo cambié por una concepción propia, pues Sí. entonces también va a propiciar un cambio colectivo. Pero ¿cuál es la metodología que utilizan ustedes para cambiar esa cultura? O sea, ¿de qué ustedes se auxilian, si se podría decir? Sí, nosotros tenemos diferentes talleres. Están los talleres de generadores de bienestar, que son aquellas personas que ya trabajan con violencia, pues les enseñamos a generar bienestar en ellos para poder entregarlo a las personas que asisten. Tenemos los talleres del Real Cariño, que van desde los colegios hasta comunidades, desde los 14 años en adelante, y ahí les enseñamos a las personas cómo es el amor y qué venimos arrastrando culturalmente para que el amor el día de hoy quizás no sea tan bonito como debería de ser. Y justificaciones como son los celos, el control, la corrección, que las personas entiendan que esas son alertas que hay que tener pendientes para no caer en la violencia. Tenemos cuentacuentos también para los niños más pequeños, hacemos foros y un sinnúmero de cosas. Pero lo más importante que tenemos ahora disponible y que puede ayudar a todos los que nos están escuchando es la línea de la felicidad, una línea de orientación psicológica para dar bienestar, para dar felicidad a todo el que pues se comunique con nosotros. ¿A cuál segmento de la sociedad va dirigido esto o es en sentido general? En sentido general, vamos a todo el mundo, todo aquel que necesite entender esto como una nueva forma de vida, pues entonces está súper bienvenido. Desde los 14 años de edad en adelante, nuestro programa está disponible. ¿Qué tiempo tiene el programa? Y ahora mismo, ¿cuál es el nivel de evaluación que ustedes tienen con relación al tema del COVID y todo esto que ha producido una crisis tanto sanitaria como familiar en la familia dominicana? Así es, nuestro programa inicia la manera de conceptualizar todo el esquema en el 2014. Sin embargo, en el 2016 es cuando se empiezan a implementar todas estas herramientas, todos estos servicios para la ciudadanía y a la fecha de hoy ya hemos impactado alrededor de 80,000 personas. En este momento específico que estamos viviendo del COVID, uno de nuestros productos, que como bien le decía era la línea de la felicidad, enfocado en un primer momento de contención psicológica para personas que tenían conflictos entre parejas, no una línea de denuncia, sino más bien una línea de ayuda, de amiga, que te van a ayudar a encontrar juntos una solución a ese problema de pareja. Hoy en día, dado el COVID, desde la vicepresidencia nos han pedido expandir los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que está sintiendo sensaciones nuevas que antes no había vivido, como son la soledad, la depresión, la tristeza, trastornos en el sueño. Por ejemplo, hay personas que ya no duermen regularmente por la misma ansiedad que le produce esta pandemia. Y hay personas que al retornar al trabajo, pues entonces todo el proceso que hay que llevar de la mascarilla, la desinfección y todo eso, le ha generado como ciertas emociones negativas. Y qué decir de aquellos que se han quedado desde casa teletrabajando, pero con los niños, las tareas y demás. Entonces, todas esas emociones que nos abruman,
En la línea de la felicidad hay unos psicólogos expertos que están para asistirle. La persona llama, ellos le ayudan tipo terapia psicológica a encontrar una solución, y si no es suficiente esa llamada, pues le pone una cita en un día y una hora donde la persona va a continuar ese proceso psicológico con los especialistas. Nadime, ustedes, en dado caso de que una persona necesite algún tipo de medicamento, ¿ustedes se lo suplen o esa persona tiene que comprarlo con su propio recurso? Qué bueno que me preguntas. En cuanto a las personas cuando ya necesitan ese segundo paso de la medicación, tenemos unos psiquiatras. Entonces, nuestros psicólogos se encargan del primer proceso. Si entienden que esa persona necesita algo más especializado, pues entonces lo canaliza con el psiquiatra y el psiquiatra sí le da su indicación. Pero nuestra línea, nuestro servicio específicamente es de asistencia psicológica y psiquiátrica, pero ya va más allá de los medicamentos y eso, pues la persona entonces tendría que hacerse cargo. No sé, por sexo o rango de edad, ¿quiénes son las personas que ustedes, o sea, le han dado mayor asistencia? ¿Cuáles han sido esas personas que tienen mayor problema con esta situación? Edad, no sé, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Sí, cabe resaltar que la línea específicamente está disponible. El programa como tal de Cultura Ciudadana va desde los 14 años en adelante para algunos talleres y los niños con cuentacuentos, pero la línea de la felicidad está disponible de mayores de 18 años en adelante por un tema legal de confidencialidad de datos y demás, porque la línea es gratuita y es confidencial. Entonces, si atenderíamos menores de edad, tendríamos que tener la aprobación de los padres y ahí se complicaría si entonces el niño tiene un problema directamente con el padre. Por eso ya UNICEF se ha comunicado con CONANI y tienen otra línea aparte. Entonces, respondiendo a tu pregunta de las llamadas de 18 años en adelante, el rango mayor son personas ya adultas. Ahora bien, un dato curioso es que no solo las mujeres han llamado, nos hemos dado cuenta que esos hombres que quizás es difícil hablar sus temas con un familiar o con un amigo por un tema cultural de que lo van a juzgar, de que imagínate cómo un hombre le comparte a un amigo que le está generando ansiedad o que está depresivo. Entonces, en la línea nos hemos dado cuenta que todos han llamado, tanto hombres como mujeres, y en rango de adultos es la mayoría. Ahora bien, yo quisiera recomendarles a las personas que nos escuchan que tengan un adulto mayor en casa. Tenemos que recordar que esas personas tienen necesidades muy específicas. No es, mamá, esté tranquilo, espérese que todo va a pasar. No, porque el nivel de ansiedad que están manejando ellos quizás es mayor al nuestro, porque las noticias le han recordado que son de las personas más vulnerables. Entonces usted tome su teléfono, marque el número de la línea de la felicidad y póngalo a hablar con un especialista para que le ayude a cubrir sus necesidades y entender mejor todo esto que está pasando desde sus emociones. Bachá, ¿cómo ustedes lidiar? Me imagino que el equipo de profesionales que ustedes tienen es con mucha capacidad, porque cuando hay una cultura ya aprendida, Multidisciplinaria. desaprender esa cultura para entonces iniciar un proceso de una nueva cultura, como lo que ustedes están haciendo, que es un proyecto lindísimo. ¿Cómo lidiar con eso? Tiene que haber un deseo, tiene que haber una precisión, el profesional tiene que dedicarse a profundidad, porque vivimos en República Dominicana y hay muchos problemas. Sí, sí, así es. Hubo todo un entrenamiento del personal que se encuentra con nosotros el día de hoy, incluyéndome. Y nos pasó... ¿Usted es psicóloga? No, yo estudié comunicación social, Ok. pero la gran mayoría de nuestro equipo sí son psicólogos. Y nos pasó a todos que, por ejemplo, cuando tomábamos los exámenes de conductas normales, nosotros casi siempre nos quemábamos en todo. O sea, cuando digo nos quemábamos era, ¿has vivido esta situación? Sí. ¿Has pasado por esto? Sí. O sea, nosotros como dominicanos y como cultura hemos estado expuestos constantemente y para mí en lo personal, en el día a día, es una lucha constante con lo que ya es regular. Correcto. Entonces ha sido como todo un proceso de desaprender, como bien dices, integrar estas nuevas dinámicas en mi estilo de vida y tratar de identificar constantemente a qué debo ponerle un stop,
qué debo recordarle a las personas, pero es una lucha diaria. Sabemos que con este programa no es que va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero lo más importante que tiene el programa es la idea de que si yo cambio a nivel voluntario porque lo entiendo como bueno y válido, no porque el Estado me lo dijo, no porque hay una ley que me sanciona si lo hago contrario, sino porque yo acepto que mi mejoría me va a generar un bienestar a mí, eso entonces va a propiciar un cambio en el otro que ve que yo lo estoy haciendo bien y también se va a motivar a cambiar y se vuelve una bola. O sea, todo el mundo empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y lo bueno, lo positivo se vuelve moda, pero de que es complicado, de que sí se puede, se puede. Y la verdad es que cuando tú lo empiezas a vivir diferente, lo que tú sientes y lo que tú ves en tu entorno es totalmente Te pregunto, otra porque fragancia. cuando hay una cultura ya establecida, borrar eso es sumamente complicado. Nada y tiene más que haber, difícil que modificar Claro, la cultura. claro, y tiene que haber, como tú lo señalas muy inteligentemente, un poder de decisión interna del ser humano para poder quitarse de eso y pasar a una nueva etapa. Correcto, así es, porque es un tema cultural. Por eso es importante, y nosotros trabajamos los puntos neurálgicos. ¿Qué en mi cabeza es lo que me provoca esa conducta? Correcto. ¿Qué sensaciones yo siento al hacer X o Y cosa que está mal? Cuando decimos que está mal es que ha sido validado culturalmente, pero a nivel de relacionamiento, pues entonces no es lo correcto. Cuando nosotros tocamos esos puntos neurálgicos que les digo y le damos herramientas, porque ¿qué pasa? Tú no me puedes pedir que actúe diferente cuando yo no conozco otra cosa. Entonces tienes que enseñarme cuál es el otro camino y yo, viviendo el otro camino, me voy a dar cuenta que me fue mejor. Y si yo tengo confianza para adoptarlo. Totalmente. Entonces, aquí trabajamos desde la parte psicológica, tus emociones internas, qué tú has vivido, tú entender por qué estás sintiendo y por qué estás viviendo lo que vives, porque ha sido una concepción cultural y muchas veces viene de la familia. Entonces, una vez yo entiendo el problema, lo acepto esa emoción y veo la alternativa y al probarla veo que me va bien, pues entonces es la combinación perfecta. Mira, yo te quiero preguntar algo. ¿Se ha dado el caso de que existe una persona que tenga problemas de depresión, por ejemplo, y que ustedes, obviamente, ya en consulta y todo eso, a lo mejor una persona haya sido víctima de, o esté siendo víctima de violencia en la casa por parte de alguno de los familiares, o quién sabe, a lo mejor víctima de alguna violación que haya cambiado su conducta? Si eso ha pasado, sin mencionar nombre, obviamente, ustedes hacen algún proceso de trámite legal o han hecho algún tipo de sometimiento a la justicia a través de eso, porque también es un programa que tú puedes detectar situaciones como esa que estén ocurriendo en la familia. Así es, nosotros tenemos en nuestro protocolo, porque como les dije al inicio, es una línea de contención y de acompañamiento psicológico. Sin embargo, en nuestro protocolo sí está estipulado la derivación de ese caso una vez ya nosotros hayamos controlado la parte que nos corresponde al Ministerio Público. Entonces, esas llamadas se derivan a Línea Vida, donde en Línea Vida sí hay una denuncia. Pero esta denuncia tiene que venir dada de la persona una vez entienda que ya es necesaria la denuncia. No podemos obligar a nadie, porque muchas veces esas personas violentadas emocionalmente están muy laceradas, muy débiles y entienden que son las culpables de eso que les está pasando. Como las y mujeres víctimas de correcto. violencia. Entonces no ven al agresor como su victimario, sino que lo ven como una víctima. Entonces, cuando esa persona ya está capacitada para entender lo que está pasando y para tomar el paso, se deriva a Línea Vida para que pueda poner la denuncia. En cuanto a las agresiones que conversabas, puede ser, por ejemplo, una agresión sexual. Nosotros tenemos grupos de apoyo. Cada ciertos días, ahora todo se está haciendo de manera virtual, cada ciertos días se reúnen en llamadas y ahí entonces empieza todo ese proceso, o continúa más bien todo ese proceso de entender lo que siento y cómo puedo hacerlo mejor, viendo que no fui yo la culpable o que no fue él el culpable, porque hay que recordar que el hombre también es víctima de violencia cuando agrede a la mujer. Pero si nos vamos más allá de que él es quien el hombre también es víctima de violencia cuando es la mujer quien lo agrede. Ahora tenemos que ver más allá. Ese hombre agresor es una víctima, pero es una víctima del sistema, es una víctima de la cultura. Y hasta que él no entienda por qué está actuando de esa manera, no va a cambiar. Y ella, hasta que no entienda
por tener una autoestima más alta, hasta que ella no entienda que ella no es la culpable, tampoco va a cambiar su conducta hacia el hombre de aceptarle toda esa agresión. Entonces todo va desde la cabeza y desde las emociones, cómo desconstruimos y cambiamos ese pensar, esas sensaciones, pero dándole herramientas, como digo, porque no es sencillamente decirle a la mujer, sal de esa relación de violencia, o decirle al hombre, no tiene esa mujer por qué darte golpe, tienes que rebelarte o demás. No, tiene que haber un cambio de entender qué pasa en mí y cómo puedo entonces manejar la situación, porque es muy fácil desde afuera pedirle a alguien que vive violencia que salga, que se separe, pero esa persona que tú le estás pidiendo que se separe es el papá o la mamá de sus 3 hijos, por ejemplo, y están pequeños. Entonces, ahí va más allá de una separación, va más allá de un golpe, es algo que se va conectando culturalmente una cosa con la otra. Es un tema sumamente complejo. Es muy Pero complejo. el tiempo se agotó, el tiempo siempre es cruel, pero entiendo que es un tema demasiado interesante y que este espacio, estos 20 minutos aproximadamente no dan para poder explicar todas las cosas positivas que ha venido haciendo este programa Cultura Ciudadana de la Vicepresidencia. Pero ella tiene la habilidad para eso, porque ella es una mujer muy pacífica, tranquila, lo explica tranquilo. Ya Me yo gusta. lo que tenía violento ya lo voté. Ya lo votaste Ya. en esta mañana. Cultura cambió. Sí, Ya. no. Y Mira. óyeme, pero ya Carlos dice que tenemos que Nos vamos, ya nos vamos a seguir. No, y esperamos Gracias. que las nuevas autoridades sigan implementando este Que den Ojalá. continuidad programa. a programas como este. Nadime Buenísimo. Bachat, te agradecemos mucho la presencia aquí en Despierta RD. A los amigos televidentes también les damos las gracias por habernos acompañado en estas 2 horas. Estas 2 horas les invitamos a que se queden también en sintonía con toda la programación de Telecentro Canal 13. Y si Dios quiere, el lunes nos reencontramos en otra entrega, ¿verdad? Con otros Así es. colegas Muy bien. de Despierta Señores, RD. buen fin de semana.